varias entrevistas, estoy haciendo un... Mira, vamos a hacer una cosa, porque yo, tras que no veo un carajo, voy a poner la luz ese. Vente para acá, agarrate una silla de por ahí. Lo que quiero evitar es esa luz. Así que bueno, es un poco sobre la historia de la radio, los comienzos. ¿Quiere que le corra No, está bien. sus comienzos? ¿Cómo Yo soy- empezó a escuchar radio? En principio soy hombre de la gráfica, porque yo empecé a trabajar a los 17. Cumplí 17 años, ahora cumplo, no 17. Ojalá, ¿no? El 20 de diciembre. Cumplí 17 años y empecé el 23 de enero a trabajar en el diario. Tenía 17 años recién cumplidos. Y trabajé en el diario cuando era cronista, me tocó el servicio militar. ¿En los comienzos del diario? ¿De la capital? No, la mañana. Bueno. Era un diario matutino, que aquí, en mi opinión, periodísticamente inclusive, hasta en las características del armado, la diagramación y demás, fue el primer diario que se diagramó en realidad. Fue una bisagra dentro del periodismo de Mar del Plata. Yo tengo un gran respeto por las expresiones gráficas de la ciudad, pero creo que lo que hizo La Mañana le dio un impulso bárbaro, porque además de La Mañana partieron después cuando se cerró, después de 15 años, a los 15 años se cerró definitivamente, muchachos que hicieron carrera, muy buena carrera en otros medios, que fueron secretarios de redacción en la capital, el caso de Gastiarena, Coqui. Empezó con nosotros siendo... El padre de Coqui era el fotógrafo nuestro, y él empezó siendo un mocosito de 12 años ahí, como ayudante del papá, después como ayudante de nosotros, y terminó siendo el mejor de todos. Y Alonso, que era secretario de redacción nuestro, fue secretario después de la capital. Freire, que con nosotros, que era el concejal, candidato a concejal por los socialistas, era corrector en nosotros, llegó a ser editorialista en la capital. Uranga, que fue jefe de deporte muchos años en La Mañana, pasó a la capital a hacer la misma tarea. Es decir, Coqui fue después director del Atlántico. Es decir, no solamente en lo que hace a la expresión del producto, sino también a los hacedores del producto, le correspondió después una buena trayectoria, ¿no? Por lo cual se demuestra que había buen material en ese diario. Y cuando salgo del servicio militar, que fue un año que yo no trabajé, entonces yo termino en diciembre del 51 y entro a trabajar en el U9, en un puesto que me dejó un colega, que en ese momento era posiblemente uno de los que tenía mayor trabajo. Trabajaba en la capital, trabajaba en el U6, en el U9, perdón, y animaba bailes, se llamaba Pedro Uber. Y tuvo que dejar la ciudad, marchó de la ciudad hacia Buenos Aires, entonces me dejó las dos cosas, el diario y la radio. Es decir, me sugirió la posibilidad por el micrófono acá. Bueno. Me sugirió la posibilidad de que aprovechara las vacantes que él dejaba, a ver si quería. Sí. Y yo, como enamorado de mi diario, yo en el diario trabajaba en redacción. Ese director quería que trabajara en redacción, que era Julio Ángel López Pájaro, tío de Julio Ricardo. Un tipo que es bueno que conozcas también. El diario tenía una marcada tendencia política. Había sido creado profesor para eso, pero oficiosamente era peronista. Pero la conducción del diario durante los 8 años que duró
como expresión peronista, porque en el 55 vino la revolución, estuvo dada por una notable muestra no te digo de equidistancia porque no lo podía hacer en el momento que era decididamente partidario, pero con una objetividad que otros medios en la misma situación no alcanzaban. A punto tal que te mencioné a Antonio Freire, que era un gran periodista y una gran persona, era candidato a concejal socialista en un acto comicial municipal y trabajaba con nosotros. De manera tal que entonces eso está demostrando que había cabida para distintos signos políticos, ¿no? Eso en la mañana. En la mañana. Ahora hay un diario que se llama La Mañana, de Neuquén. Ah, en Neuquén. Sí, no sé si tendrá algo que ver. Y bueno, yo opté por quedarme en la mañana, donde fui secretario de redacción, y después se produce el cierre cuando viene la comisión liquidadora después de la revolución, y a mí me retoman para jefe de deporte. Pero en la radio inicio en 1951, en diciembre de 51. La radio se había habilitado como filial de Radio Belgrano, porque Yankelevich fue un visionario de la radio argentina y de la televisión, pero además con un gran sentido comercial. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no había muchas emisoras. Entonces él colocó una filial en Mar del Plata, que con eso tenía un gran aporte de la zona veraniega, ¿no es cierto?, costera. Pero otra la ubicó, por ejemplo, en Azul, con lo cual tenía ascendientes sobre todo el centro de la provincia de Buenos Aires, a punto tal que, como era la única radio en todo ese sector, estaba la hora de Tandil, la hora de Tres Arroyos, y esa emisora redituaba. Después, con la atomización de la radiodifusión, eso llegó a ser más difícil para concretar como buen negocio. ¿Te das cuenta? Acá en Mar del Plata en la actualidad no sé cuántas decenas y decenas de FM debe haber. Son 70 son. Y son más. Eso atomiza por completo el mercado publicitario, que no se agranda por el hecho de que se aumenten los medios. Al contrario. Es una repartija nueva que se hace, acotando inclusive las cifras que podrían dar lugar a un sistema como el que rigió durante muchos años, que es evidentemente el que permitió que tuviéramos las grandes emisoras que tuvimos, con cadenas, cubriendo luego todo el país, pero grandes emisoras con filiales que a su vez también justificaban la presencia de un medio en un determinado lugar, porque que a mí el medio me conecte con Buenos Aires en los horarios centrales, para decirme que en ese horario central se difunde a todo el país, que se rompió un caño en Villa Ortúzar, a mí me importa 3 días. Claro. Sí, no. ¿Te das cuenta? Y lamentablemente en ese aspecto Mar del Plata ha tenido las consecuencias de haberse manejado con mucha gente fuera de la ciudad. Es decir, aquí durante muchos años fue independiente emisora atlántica, que se inicia en el 26. Pero después pasa a la cadena de Jaines, de Radio El Mundo. Y ya es cadena, mediodía y en los horarios centrales de la noche, claro. Conectamos con la cadena gigante, bla, 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 azul y blanca. Y los medios locales, mejor dicho, la comercialización y todo eso se encontraba totalmente desposeída de la posibilidad de hacer uso de ese medio durante los horarios picos. Por eso, Yankelevich también pone aquí una radio. Cuando Radio El Mundo tiene una filial de Mar del Plata, Yankelevich pone una filial de Radio Belgrano en Mar del Plata. Y lo ponen en diciembre del 47. Y las dos son filiales. Yo entro a trabajar en el 51. El U6 y el U9. El U6 de Radio El Mundo, sí, de la editorial Jaines, y el U9 de Radio Belgrano. Llega el gobierno de Frondizi, con él la privatización. Y entonces el U9 alcanza la gran ventaja que significó el hecho de brindarse durante las 24 horas, durante todas las horarios de transmisión, a la ciudad.
Claro. Y hay un impulso. Y además, yo he trabajado en la totalidad de las radios de Buenos Aires, con excepción de Radio Rivadavia, con la que trabajé sin relación de dependencia, pero muy esporádicamente en algunas transmisiones. En todas las de acá y en algunas otras de otros lados. Y la mejor radio que yo trabajé fue la del año 58 al 69, de L9 privada, ya privada, que disfruta de ese beneficio en el orden local, de saber que está permanentemente en contacto con lo local. Y eso para el comerciante fue muy importante. Y además, con una gran audacia en la conducción, con una serie de innovaciones. Yo, por ejemplo, nosotros empezamos con las transmisiones deportivas. A poco de privatizarse, se constituye una organización encabezada por un locutor, Carl Leclerc, a la que la radio le otorga la exclusividad en materia deportiva. Y con Miguel Alfieri, Miguel y Jorge Alfieri, pero Miguel sobre todo, con Miguel Alfieri y Jorge, que era jovencito, y Adalberto de Chiarelli, nosotros nos hacíamos cargo de todo. Había una tira diaria, transmitimos automovilismo, transmitimos boxeo, no transmitimos fútbol, sino muy esporádicamente, en ocasión de algún campeonato argentino, y nada más. Y ¿Eso en qué año, más o menos? Todo se produce en la década del 60, donde... Cuando recién empezaba Canal 8. Claro. Más o menos. ¿Alfieri entra ahí a Canal 8 o más tarde? ¿Jorge? Sí. No, más tarde, mucho más tarde. No, la gente nuestra, entré yo a Canal 8, en la oportunidad del aniversario de Canal 8, que la radio a mí me encomienda representarla para hacer referencia a eso en un micro de 2 o 3 minutitos de pantalla. Y a raíz de eso, en una agencia de publicidad del tío Enrique, Oscar Espinosa, que había popularizado una especie de pandilla juvenil, de la cual, entre otros, aparece Manuel Rego, el concertista de piano, una figura de relieve internacional, formaba parte de esa especie de pandilla. ¿Y hacían radioteatro? No, era simplemente, sí, todas esas cositas menudas. Era el que se llamaba el Club de Norma y Susana, que se difundía por el U6, por la emisora Atlántica. Y Espinosa me ofrece a mí coincidentemente se empezaba a expandir Isaura, que había tenido hasta entonces simplemente gravitación en Bahía Blanca, en el sur. Se extiende hacia el norte, y como punta de lanza toma Mar del Plata, y arrancamos con un micro que se llamaba Isaura en el deporte. ¿Eso que es una radio? ¿Isaura? No, Isaura era una nafta. La que es ahora G3, no sé cómo es. Y Seinoil, que era el aceite, ¿no? De una refinería de Bahía Blanca. Y... ¿Usted nació en Bahía Blanca? No, yo nací acá. Nací acá en Bahía Blanca. Y había empezado un micro que iba ni siquiera en cámara porque era mediodía, en off, con plaquitas, se trabajaba con placas. Y el primer acuerdo fue por un mes, y al mes se hizo por 3 meses en horario de la central, a las 21, ya en cámara, con cámara, y duramos 3 años. Y como una evidencia de la forma en que se trató al mercado marplatense, las grandes campañas de publicidad las manejan las agencias que son capitalinas, porque las firmas son nacionales o multinacionales. Entonces llegó un momento en que, por ejemplo, la agencia que tenía Coca-Cola decía: hay una partida, una campaña para Mar del Plata, porque se decía la temporada. Entonces, ¿qué hay a las 20? Y a las 20 va Operación Jajá, que era un espectáculo de primerísima línea. No era una especie, digamos, de carrusel cómico, con Olmedo,
Porcel y todo eso. Una producción de los Sofobios. Bueno, que vaya ahí la publicidad. ¿Hasta qué hora? Hasta las 21. ¿Y a las 21 qué hay? Hay un programa local, noticioso local y después un programa local. Y en el 10, no, en el 10 está una serie. Vaya al 10. Claro, porque obviamente es muy probable que tirando fino, que la capacidad o el producto local no reuniera la calidad que podía tener el que estaba derechado con otra producción. Pero de cualquier manera ellos optaron simplemente que de 20 a 23 no había programas locales, para no perder la posibilidad de tener la publicidad nacional. Y hasta se levantaron noticiosos. Eso te da una muestra de cómo la ciudad en muchos aspectos durante muchísimo tiempo siguió subordinada a los intereses y a las decisiones que poseían. No, pero la privatización de esa emisora, por ejemplo, que te digo yo, motivó, entre otras cosas, que la comercialización de esos espacios lo hiciera exclusivamente la emisora. Claro. Si no había venta de espacios o de segundos a agencias, no se hacían los negocios que suele hacerse entre las empresas que están dependiendo de una entrada que les resulta escasa. Y entonces nosotros alcanzamos a tener, se construyó un edificio propio, que es el que está ahora el U6, y se lo construyó el U9 cuando era privada. Se trasladó de un hotelito, de un chalecito chiquito que estaba en la calle Moreno en 2400, que era la radio original, se trasladó ahí a Córdoba al 1900, que es donde está ahora. En el 1800, donde está ahora el U6. Después se vendió y la compró el U6. Y nosotros, por ejemplo, en el verano, absolutamente todos los espectáculos musicales que se presentaban en la temporada pasaban por el 9, porque había una contratación entre el 9 y los distintos lugares de espectáculos, donde sus números se presentaban a manera de promoción, una especie de intercambio de figuritas, sin cobrar un peso. Y entonces por esa emisora pasaron a Atahualpa Yupanqui, a Aníbal Troilo, a Edmundo Rivero, el que vos quieras. Mira. El que vos quieras. Con un espectáculo que era gratuito, que reunía a las 400 personas que convoca el auditorio, con colas que se pronunciaban hasta la calle Rivadavia, doblando lo que era la estrella argentina, la estrella española y después fue Toledo. Y al mismo tiempo la oportunidad de establecer pautas importantísimas en la historia de la radio. Porque, por ejemplo, es la primera emisora que transmite ininterrumpidamente las 24 horas. Ya había hecho un intento, mejor dicho, la iniciativa la había tomado Radio Rivadavia, pero de 5 a 6 de la mañana cesaba la actividad para el enfriamiento de los equipos. Y nosotros metimos las 24 horas ininterrumpidamente, con 24 informativos diarios y 4 panoramas. Y con despliegues inclusive de gente. Yo, por ejemplo, en 1960 a mí me envían a los Juegos Olímpicos de Roma. En 1962 vamos al Mundial de Chile. En 1966 al Mundial de Londres. Se produce un acontecimiento importantísimo en 1964, en el verano, con la intendencia de Lombardo y la editorial Atlántida, que entre otras cosas era la editora de Gráfico, Para Ti, La Chacra, Golf Argentino. La editorial gráfica quizá más importante durante muchos años, ¿no? Y la cabalgata deportiva Chile habían decidido, tiempo antes, trasladar una prueba clásica, la Maratón de los Barrios de Buenos Aires, que se había iniciado en 1934, es decir, 30 años antes. Deciden en el 62, 63, enviarla al interior del país, alternativamente. Va a Mendoza y viene acá en el 64.
y fue un espectáculo excepcional. Claro que en verano. Claro. Estuvieron 15 días antes, el itinerario era desde el Monumento San Martín por Luro, bordeando la Plaza Colón y el Casino, se subía por Bolívar, para el Torreón, hasta Viamonte. En Viamonte se doblaba a la derecha una cuadra, se tomaba Colón y se iba de Colón, se venía acá, hasta San Juan. Mira. Ahora, estuvieron 15 días antes, muchachos del gráfico, visitando cada uno de los establecimientos edilicios y distribuyendo bolsas con confetis para tirar papel picado. Se puede imaginar lo que fue eso. Fue una fiesta que hasta el punto que deciden que definitivamente la maratón se va a seguir haciendo en Mar del Plata. Y se hacen 3 más. Después se desbordó, cosa que yo les anticipé y los alerté, les dije que están dando un carácter internacional tan importante que van a quedar muy recluidas las posibilidades nacionales. Le va a pasar como a la San Silvestre, que la hicieron de una gran repercusión internacional, pero no arrimaba un brasilero durante 20 años. Y eso pierde representatividad. Y pasó así. Después era demasiada la inversión que había que hacer para traer auténticas figuras del exterior. ¿La tele no transmitía eso? Sí, pero transmitía directamente desde la llegada, porque se hacía frente a la llegada a la frente al canal. A la intendencia, entonces desde Canal 8 se transmitía. Pero nosotros, bueno, eso te demuestra lo que significó esa radio también. Cuando viene la cabalgata y Editorial Atlántida a hablar con la emisora, le dicen que ellos quieren transmitir era la radio que tenía mayor audiencia. Mira, hay detalles sintomáticos. Se difundía por esos años las radios portátiles, que fue un paso importantísimo, ¿no?, en las comunicaciones. Las radios portátiles no se fabricaban en Mar del Plata. Sin embargo, en el dial de las radios portátiles decía LU9. Mira. Eso te da la pauta de lo importante que era la radio. Porque tenía llegada a Buenos Aires también. Entonces, cuando vienen a comercializar, que quieren comprar el espacio, la radio que no le vendía espacio a nadie, dada la importancia que tenía, lo que significaba que fuera esa la radio que transmitiera para todo el país, porque estaban cadenas varias radios de la capital federal, inclusive. Claro. Entonces decide que sí, bueno, que le vende el espacio a X dinero. Entonces, se sigue hablando, dice, nosotros vamos a tener un equipo con que no, la transmisión se hace con la gente de la radio. O sea, la radio lo que vendía era el espacio. Claro. El producto lo fabricaba la radio, con su gente. Entonces transmitimos nosotros la maratón. Con la gran suerte que la ganó Osvaldo Suárez en una final reñidísima frente al argelino Amer Amour, que le había ganado a Suárez ese año en la San Silvestre y en la corrida de las playas en Montevideo. Entonces esto fue como una especie de revancha. Claro. ¿Te das cuenta? Y siempre para nosotros, que estamos en el medio del acontecimiento y del gran público, el llevarle una buena noticia ya es un aporte positivo a favor nuestro. Claro. Una cosa es vos te digas que ganó por nocaut el nuestro, a que te digan que están contando al nuestro. La transmisión de la radio. Claro, la transmisión es otra. Bueno, tuvo mucha repercusión esa transmisión, a punto tal que la cabalgata se interesa para que yo ingrese en la cabalgata. Bueno, eso duró un tiempo porque fueron obteniendo algunas grabaciones, se trató, hasta que yo, en definitiva, en el verano del 66, a mí me invitan a participar de un equipo de la cabalgata, porque por primera vez participan Boca y River, mejor dicho, 2 equipos por país en la Copa Libertadores. Eso implicaba la necesidad de tener 2 equipos para transmitir, porque en algunos casos eran simultáneos, jugaba Boca en Caracas y River en Perú. Entonces, el equipo de la cabalgata, ya claro, nosotros habíamos transmitido con aporte también de gente de Buenos Aires, pero conducida por nosotros, la maratón náutica Miramar Mar del Plata, que se largó a la 1 de la mañana y duró hasta las 3 de la tarde. Y nosotros, que vino Horacio Besio y Damián Cané, que eran de Radio El Mundo, vinieron a trabajar con nosotros. La transmisión la manejamos nosotros.
Es decir, cosas que le fueron dando una jerarquía a la radio, innegablemente. Tuvo mucho que ver también en la difusión del folclore. En los años 60 fue la explosión del folclore y nosotros, a la emisora vinieron Atahualpa, Eduardo Farú, convivíamos con Cambaré, que puso a Angélica, que tuvo tanto que ver en ese resurgimiento del folclore. Y todo respaldado por las emisoras locales, pero con la diferencia de que el U6 tenía, ya te digo, esa dependencia con el 1 con Radio del Mundo. Y nosotros batallábamos como queríamos. Bueno, yo fui a trabajar con en Radio Libertad, que estaba en ese momento la cabalgata, y el equipo lo formaban Ortega Moreno, el relator, y Horacio Aiello, el que después decía a la derecha de su pantalla en televisión. Había sido jefe de deporte de Clarín, y trabajaba de comentarista en Libertad. Y yo a mí me contratan para hacer la primera conexión. Y resultó la campaña de Racing. Mira, como la mayoría de las emisoras le escapaban a Fioravanti y a Muñoz. Si el partido principal iba a Fioravanti y Muñoz. Y después se buscaba siempre un segundo partido, y entonces la cabalgata iba al segundo partido. Consecuentemente, la primera conexión era el partido principal. Y la primera conexión la hacía yo. Entonces, ¿qué pasaba? Durante toda la campaña de Racing, yo creo que, y mirá, no sé, pero los 3 primeros partidos, no, porque con Racing no se sabía qué iba a pasar, cuando empezó a andar más o menos bien, empezaron a llevar a Racing, yo iba a Racing. Creo que el único partido que yo no transmití de Racing, bueno, que era la conexión, fue de River Racing de la segunda rueda, que ahí sí, por muy, muy importante, fue también la cabalgata. Pero si no, hice toda la campaña de Racing. Mira, ¿y la cabalgata que era todos los fines de semana? La cabalgata tenía un equipo propio. La cabalgata tenía un equipo propio que constaba de el equipo de Radio Libertad, sí, de fútbol, en boxeo, transmitía, bueno, después se formó con Ulises Barrera. La cabalgata se llamaba el programa. La cabalgata deportiva Gillette era la empresa Gillette que tenía era una cabalgata que estaba en todo el mundo, particularmente en América y fundamentalmente en Estados Unidos. Entonces, era una institución. Se hacía cargo de los sueldos, se hacía cargo del pago de los espacios, de los viajes, de todo. Era poderoso. ¿Menos del contenido? ¿O del contenido del programa? No, el contenido del programa lo determinábamos, lo introducíamos los programas, ¿no? Bueno, y entonces al año siguiente yo tuve la suerte que la cabalgata decide agrandarse, ya no ir al segundo partido, sino agrandarse definitivamente. Y me contratan a Fioravanti, que seguía siendo el más prestigioso, a pesar del avance ya pronunciado de Muñoz, que lo llega a desplazarlo en la audiencia. Pero era el más prestigioso, Fioravanti. Y cuando tienen que elegir comentarista, me dicen a mí. Entonces yo paso a ser el comentarista central. Pero seguía trabajando en el U9, porque nosotros, que eso también se lo debemos a un hombre del interior, un hombre que de apellido Reca, que fue el último director que tuvo Radio Mar del Plata cuando dependía de Radio Belgrano. Y que se queda ahí. Y los últimos meses de su gestión nos nombra a Miguel Alfier y a mí integrantes del informativo. O sea, los que hacíamos deporte, que no teníamos esa independencia, que trabajábamos, digamos, cobrábamos lo que trabajábamos, pasábamos a la plantilla del personal, integrando el informativo. Y cuando viene la nueva conducción, ya privada, le da un impulso enorme al informativo. Porque en medio de todo ese movimiento así de un cierto grado de audacia que tenía yo, con innovaciones y con iniciativas importantes que prosperaron todas, ¿no? Estaba la figura del director artístico,
que un hombre de mucha experiencia en Buenos Aires, había sido director de cine, y que era Enrique de Thomas, Win, el seudónimo de él era Win, que fue un tipo muy bohemio, muy desinteresado, talentoso, que era el que proponía cosas como director artístico. Y la dirección, que la ejercía Evaristo Marín Palmero, de nacionalidad uruguaya, que después se nacionalizó argentino. Que después tuvo a cargo de la radio en el 9, Marín. Era el propietario, formaba parte de los propietarios y ejerció la dirección desde el comienzo. Un hombre que no sabía de radio, pero tuvo una gran inteligencia para estimular toda iniciativa que le pareció factible. Y todas le dieron el resultado a punto de tal que puso la radio en el lugar que alcanzó, ¿no? Eso es importante consignarlo, porque después, como la radio tenía una duración de 10 horas el otorgamiento de la onda, no se le renueva. Y con lamentables consecuencias, porque no se le renovó, y la nueva empresa, a los 4 años, por divergencias entre el directorio, que nunca se reveló el motivo real, cierra, hasta que después con el tiempo se reabre. Pero interrumpió la actividad de una radio que estaba siendo considerada en los medios más importantes del país, ¿no? Eso es importante tenerlo presente también. ¿Y en qué año cerró? ¿En el 70 y pico? 73, por más o menos. Nosotros entregamos el 31 de diciembre del 69 y ellos arrancan el 1 de enero del 70. Y creo que en el 73 cerraron, porque estuvo un tiempo largo y me parece que reaparecieron en el 75, me parece. Yo después trabajé en la voz. Bueno, hasta el punto que después... Bueno, pero a todo esto yo estoy trabajando en Buenos Aires, pero sigo trabajando en informativo. El informativo tenía un turno y medio. Entonces había llegado un arreglo que cuando yo estaba acá trabajaba en informativo, pero se tenía que viajar por la radio. Pero claro, también la emisora especula sanamente, y la emisora que no había hecho nunca fútbol, salvo excepciones como un campeonato argentino, un partido importante. ¿Alguna final? Sí, pero muy esporádicamente. Creo que han hecho 5 o 6 transmisiones, no más, en todos esos años, desde el 58 hasta el 67, que es cuando yo voy con Fioravanti. Cuando yo voy con Fioravanti, hacen un arreglo con la cabalgata y el U9 toma la transmisión. Pero la toma a la transmisión que la hacen Fioravanti y que Truco es el comentarista. Y Truco era personal de la radio. Claro. O sea, no aparece tan descolgada la cosa. La radio sí, conecta, pero su hombre está ahí, y en un puesto que después del de Fioravanti era el más importante. Sí. Entonces, seguía incrementando su prestigio, digamos, ¿no? Entonces yo después arreglé, estuve trabajando 1 año, 2 años así, y le dije, mire, yo estoy perjudicando a mis compañeros, porque sí, la radio no me dice nada, pero los puestos que yo dejo sin cubrir, los cubren mis compañeros. Todos mis compañeros se portaron, pero maravillosamente, ¿no? Maravillosamente. En particular, Tarifeño, que es el jefe, Horacio Tarifeño, que hace poco vino a presentar un libro acá, a la feria, ahora está radicado en Neuquén, de donde es originario. Y otros, los restantes muchachos informativos que me cubrían los horarios. Entonces hacemos un arreglo, que mientras yo estoy en la ciudad, voy, por una de las determinadas cifras. Claro. Y hasta el punto de cuando después tienen que indemnizar a todo el personal, yo ya había renunciado, seguía trabajando, pero no figuraron los libros. Y a mí se me indemnizó como si estuviera en los libros. Yo tengo con la emisora ese reconocimiento de la... Creo que le aporté, porque lo hablamos mucho de eso, ¿no? Y después de hablarlo mucho fue que tomamos esa decisión. Yo les dije, yo considero injusto que no se les renueve a ustedes la onda, que han hecho la mejor onda. Pero usted, dije al que estaba hablando, que era el director, usted se va con una fortuna. Claro. Estos 12 años han hecho una fortuna. Y yo creo ser parte de los muchos elementos que ustedes contaron para hacer esa fortuna. Entonces es cierto, yo no estaba trabajando bajo dependencia. Claro. Pero seguía siendo representativo y estando acá, trabajaba. Me entregaron la plata ahí. Sí. Es más, manejé un anticipo y me lo dieron en ese momento y a los 3 o 4 meses cuando se cerró pagado todo lo demás.
Y se dieron cuenta Sí, que tenía razón. esa emisora, mirá, nosotros fuimos los primeros que hubo acá con tarjeta de crédito en los comercios, porque la dirección de la radio creó una mutual para la que puso 100.000 pesos, que sería como poner ahora más de 1.000.000 de pesos de capital. Y sí, Entonces nosotros íbamos a los negocios y nos descontaban a fin de mes, pero se hacía cargo la radio. Es una mutual con una gran capacidad empresarial, ninguna duda, ¿no? pensé que había levantado plata la radio. Sí, sí, se ganaba plata. Y a nosotros desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde no se pasaba un disco, no se hacía absolutamente nada más que pasar publicidad, pero publicidad con jingles. Claro. Entonces una animación permanente, el estado del tiempo, la cantidad de gozo, el móvil que te decía en la playa de Astor, pero el móvil lo hacíamos, Claro. no había todavía la capacidad técnica y ahora, de equipamiento, era todo. Nosotros, para que tengas una idea, yo me apasiono hablando de lo nuevo porque tengo la necesidad de demostrar lo que era esa emisora para justificar que yo diga que fue la mejor emisora que trabajé. Yo trabajé 12 años en Radio Belgrano, haciendo los programas centrales, de 8 a 12 del mediodía, con Martín Fierro ganado, de la mejor radio y trabajé en radio. Fui el primer jefe de deporte de Radio del Plata. Trabajé en Radio El Mundo, trabajé en todas las radios. Obviamente en lo mío, ¿no? Claro. Salvo en los programas ómnibus donde tocaba otros temas, porque eran esos magazines, me dicen, esos programas donde hay varios columnistas y algunos que están toda la mañana, entonces tocas algunos temas con el especialista y demás. Yo trabajé con Betty. Mirá, con las mujeres, por ejemplo, yo trabajé con Pinky, con Betty Elizalde, con Telma Estefani, con China Zorrilla, con todas. Y con Betty Elizalde eran 2 horas que estábamos los dos solitos ahí charlando, el programa obviamente lo conducía ella. Claro. Con Colomba, con Dios y María Santillo. De las mujeres creo que ninguna dejé de trabajar. Y no encuentro una radio que haya logrado hasta socialmente lo que logró. Nosotros transmitimos, a Kennedy lo matan a las 14:13. A las 14:13. Y a las 14:30 nosotros en el informativo estábamos hablando con la Casa Blanca. Mira. Que en castellano nos estaba diciendo lo que había pasado. ¿Por qué? Porque Gastiarina se ve con porque Gastiarina no hacía micrófono, pero estaba atrás en la producción y escribía. Redacción hacía. Claro, hacía redacción. De la tarde estábamos todos, y escribíamos todo. Pero las cosas importantes se tiran. Con nosotros trabajaba ayudante de Win, era un muchacho que después se fue a Buenos Aires, a la principal agencia de publicidad, y de ahí lo contrata Mariano Perla para la agencia F de España, y al poco tiempo se va a España y fue el número 1 de la cadena SER. No, había una gente que no había profesionales. María de la A era colaboradora para programas del 9. Claro. No, era María Teresa Robledo. Y muchos se fueron a Buenos Aires. Muchos se fueron a Buenos Aires, triunfaron allá. No, esa radio estuvo en un momento determinado, para que tengas una idea, a Brizuela Méndez, a Orlando Marconi, a Julio Vivar, a Aguirre Mencía, a Vicente Chumilla. Vicente Chumilla es el padre de Silvia. Trabajaba con nosotros en el diario. Tiene una anécdota tremenda. Trabajaba con nosotros en el diario y era un bohemio. Y vivía en el diario, tenía una piecita en el diario. Y un día llega una chica hermosísima que la habían consagrado reina del viajante. Me ha decidido la reina del viajante. Y él le hace la nota. Y sale publicado en el diario, con tan mala fortuna, antes la conclusión del diario era distinta, era sobre el plomo caliente y no sé qué cosas. Que sale en la nota una fotografía, dice, Esther Amado, consagrada a la reina del viajante. Y la foto era del gobernador de la provincia, el coronel Mercante, con la gorra, anteojos,
país. Y en la otra nota que decía que el gobernador Mercante había visitado bla bla bla, sale la foto de la chica diciendo el gobernador Mercante. Entonces la piba va al otro día, al diario, y dice, mire, dice, toma todo, haber dicho, tomar el pelo, claro, una rectificación. Y el muchacho dice que no, sí, que es una cagada, que sí, que no se terminaron casando, se casaron y de ahí nació Silvia, que yo la cargo siempre, por eso yo la conozco desde la discusión a ella, ¿no? Claro. Sí. Desde antes que venga. Y el padre fue un gran redactor de informativo, fue presidente de SAL, la Sociedad Argentina de Locutores Central, trabajó en Radio El Mundo. Claro. César Petrarca trabajaba con nosotros en la mañana y en el de 9, y que a mí me llevaba, yo era pichón y me decía, vení, me llevaba a la casa después del cierre a la 1 de la mañana, ponía, ¿Los discos? no había gas todavía, agarraba el calentador, porque era recientemente viudo, y la chica la hermanita mayor, eran 3 hermanos, le había preparado una papa, una batata, el cacho de carne, y lo tiraba todo ahí mientras hacía eso, el bullón. Escribía papá el radioteatro de la 22.5 de los sábados de Radio El Mundo, que era lo más prestigioso que había en radioteatro. Lo protagonizaban, se llamaba el radioteatro del aire, el radioteatro Palmolive, porque lo que se llama Palmolive del aire. Y entre otras parejas de radioteatro que trabajaban estaban Mecho Ortiz y Roberto Escalada, que eran primerísimas figuras en cine. Y ese tipo trabajaba con nosotros. Era padre de esta pibita, que le dejaba las cosas peladas, que después con el tiempo se casa con un compañero mío de colegio, que se había recibido de maestro a los 15 años, y juntos pelean, juntos, y son los que fundaron Hidra. Mira, el colegio. Que el hijo de ellos es el presidente del colegio de abogados. Te digo las ramificaciones, ¿no? Claro, y es importante. Esa piba era hija de este genio, porque era un talento, Petrarca, César Petrarca. Que el hijo, era el hijo de él, eran dos nenas y un varón. Con una humildad el tipo también. Sí, a todos, ¿no? ¿no? Éramos todos claro. Yo alcancé por suerte a vivir los últimos coletazos de la bohemia. Nosotros terminábamos de trabajar. Yo estudiaba, claro. Yo estaba en el tercer año. Y yo terminaba el diario a las 12 de la noche. A las 12:30 se terminaba el diario porque queríamos aprovechar la salida de los cines. Claro. Entonces, estaba trabajando toda la tarde y toda la noche. Y salías a tomar algo o a comer. Claro. Y yo a escuchar lo que sabía. Y como por suerte todo el mundo me apadrinó, porque yo era uno más, no era ni el pibe ni nada, yo era uno más, ahora yo me ponía en el lugar que me correspondía. Claro. Nosotros trabajábamos con un tipo que había tenido ya 3 surmenás, estaba más loco que una cabra. Pero sí, por decirte que entraba a trabajar a la mañana y cuando empezábamos a llegar nosotros iba a la mierda, ya estaba medio gasténico. Le decíamos al hijo Alperín, que tenía esa época 65, 70 años. ¿Cómo le decían? El viejo le decíamos, Alperín. Alperín. Apellido ilustre en el periodismo argentino. Él era... Jorge... No, es Eduardo, Jorge, hay varios, son todos parientes. Este era Jacobo Alperín. El primo de él cuando vino la revolución, ahí tenés, por ejemplo. Ese tipo explicaba los alcances del segundo plan quinquenal. Todos los días, a la mañana venía, hacía una página con eso, cuando salió el segundo plan quinquenal. Y con los años, después nos enteramos, eran una familia bien. Tenían una casa en la Loma del Colón, de esas casas fastuosas. Ahí tenía escondida gente que se piantaba para Montevideo porque andaba mal con el gobierno, ¿verdad? Se la tomaba. Y a esa gente, la gente de acá le daba guita para que les llevara a los que ya estaban allá exiliados. Claro. Entonces el viejo, que era un timbero de la gran puta, lo veíamos que andaba de traje, como todo porteño, y en alpargata, y ese botaca cada día más loco. ¿Sabes? Con el tiempo nos enteramos por qué? Porque como él se escolaseaba todo, se ponía alpargata para que no lo dejaran entrar en el casino. Ese trabajaba en el diario ultraperonista, y no sabíamos que era Contreras hasta la que lo parió. Pero López Pájaro no decía nada. López Pájaro era borrachín, mujeriego, iba al cabaret, se mamaba como un loco, pero era en ese sentido honestísimo. Claro. Se fue después de muchos años. Con decirte que cuando vino la revolución, te podés imaginar, ni lo rajaron, se fue a la mierda solo, lo llama Teganini.
para trabajar con él, que es el dueño de la capital. Y él es el que lo orienta en la modificación sustancial, porque López Pájaro era gráfico, era linotipista. Claro. Pero después políticamente se metió en el periodismo. El hermano era presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires, José López Pájaro, que es el papá de Julio Ricardo. Claro. Julio Ricardo es López Batista, de apellido. Bueno, ya te digo, yo tuve 2 amores, es decir, tengo 3 amores. Y si lo extiendo a Buenos Aires tengo, sí, tengo La Mañana y el U9. Y yo fui director artístico del U6. Mira, cuando vuelvo de Buenos Aires, bueno, con el tiempo pasa, bla, bla, bla. En esa época no había disputas así entre radios o personales. No, era así. Cuando aparece... Porque trabajaron, casi todos trabajaron en todos los medios. Sí, pero se produce algo muy importante. Durante años ejerce una primacía total y absoluta la única radio, la Decana, el U6, y la Capital, el diario Decano. Casi simultáneamente, diciembre del 47 y enero del 48, surgen el U9 y La Mañana. Obviamente es una cosa natural. Los mayores, los grandes, porque había mucha juventud en esos lados, tienen ciertas reservas y hacen cuerpo común, porque muchos trabajaban en los 2 lados. Claro. Gaudini era el señalador del deporte y era jefe de deporte de la capital. ¿Te das cuenta? Después, con el tiempo, con Ramírez pasaba lo mismo. Este muchacho Buder que te digo, lo mismo. Sí, el que leía el informativo en la capital era secretario de redacción de la capital. En Radio Atlántica era secretario de redacción de la capital. Entonces, cuando surgen los otros medios, hay un enfrentamiento. Claro. Yo te podría dar páginas de la capital. Acá en el 25 de mayo del 57 pelean Selpa y Saco por el título de campeón argentino y sudamericano mediano, que era de Selpa. Es la primera vez que se pelea en el interior. La mañana, mejor dicho, la capital saca un aviso pagado por LU9, donde dice que el sensacional combate va a ser transmitido por el U9, bla, 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 bla. Las 2 radios transmitían boxeo. Yo regresaba para el U9 y Gordo Ramírez regresaba para el U6. Las 2 transmitían. Sí. Pero en la capital de esa página que yo te puedo mostrar, salió un aviso pago por el U9. Claro. Y al mismo tiempo hay un recuadrito, que no es un aviso, es una información, que dice transmitirá la pelea del U6. Como el otro está agarrando el aviso, por lo menos por 2 transmisiones. Claro. Decí lo que quiera de las 2, calificadas si querés, pero tenés que informar que son las 2. No. La llegada ahí, y todos los elogios eran para la capital para el U6. Claro, si otra tirante. O sea, bien. Ahora, eso no impedía que entre nosotros existiera una relación. Yo con el Gordo Raúl fuimos siempre, digamos, uno en un lado y otro en otro. Pero cuando Gaudini decide dejar de ser comentarista deportivo, que agarra la gerencia de la capital, el Gordo me viene a buscar a mí. Y me dice, mira, se va Gaudini, yo creo que vos sos mi comentarista. Y trabajamos un mes, porque Marín, que recién agarraba la radio, yo le dije, mire, digo, nosotros no hacemos fútbol, y me llaman para hacer fútbol. Sí, vaya, si nosotros no hacemos. Y después lo llevaron. Y escucharon una cosa, están saliendo los 2 tipos por ahí, salen bien, luego vos le vas a dar el tuyo para que no salga un poquito menos. Entonces dije, mira, si está acá, no puede estar allá. Y era la lógica. Pero nosotros aprovechamos los 4 partidos para lograr con el Gordo. Pero yo con el Gordo tuve una relación impecable. ¿Te das cuenta? El Gordo con Uranga, que Uranga era el jefe de deporte nuestro, y él estaba en la capital, también, después trabajaron juntos muchos años. Yo con Alfieri, sí, trabajábamos en la radio, pero antes él estaba en la Atlántica y yo en la mañana, y siempre éramos amigos. No, entre nosotros no. Pero había una tirantez sobre todo, claro, más que las empresas en los tipos representativos de los de antes, digamos, la cúpula era la que más o menos. Pero surgía todo porque, en definitiva, lo que tenían predicamento era lo de los diarios, era de la capital. Porque yo creo que, aún siendo muy importante lo radial, en esos años,
Lo mayor residía en el periodismo gráfico. Es decir, yo tengo un gran respeto por el periodismo gráfico. Si a mí, por ejemplo, partiendo de la base que todos somos vanidosos, ¿no? Una vanidad que puede ser perniciosa como puede ser positiva en la medida que te exige una superación permanente. Porque si vos para alimentar tu vanidad tratas de proveerte de los mayores conocimientos, estudiar, tratar de perfeccionarte, bienvenida a la vanidad, te impulsa a pelear. Pero todos tenemos una dosis de vanidad. Nos pagan con parte también de la lauda de la vanidad, porque el que paga sabe eso. Entonces, te halagan, te aplauden y te pagan menos. Eso es raro. A mí me dieron una fiesta en el polideportivo, que fueron 1000 personas, estaban los capos de todos los medios, todo, porque para celebrar que 50 años para el periodismo. Y cuando siempre ese tipo de cosas tenés que hablar. Cuando me tocó hablar, dije, ustedes comprenderán que yo no soy lo suficientemente idiota como para no darme cuenta que a 50 años de trabajo sigo laburando porque la ley patronal nunca me pagó lo que yo merecía. Se lo dije bien clarito, porque es así, porque es así. Entonces vos tenés que tratar de... Es decir, yo aconsejé siempre que tratar de ser lo suficientemente eficaz y útil como para que te jodan lo menos posible. Que vos tengas posibilidad de pelear un pesito más. Pero si no, hay que partir la base que ellos están del lado del mostrador que paga y vos estás del lado del mostrador que cobra. Y conciliar eso es muy difícil, porque todo lo que vos sirva para vos satisfacerte es pérdida de ganancia de aquel. Entonces, aquel tiene que ser muy boludo para poderse contento de que a vos te den fenómeno las cosas. ¿Te das cuenta? A medida que vos le haga falta, y bueno, tendrá que aflojar. A eso hay que entender. Bueno, el caso es que aceptando que todo tenga una personalidad. Si vos, por ejemplo, me decías a mí que me escuchaste por radio tal cosa y que te pareció que estaba muy bien, yo te digo la verdad, me agrada, un fenómeno, buena obra. Si me decís que me viste en televisión, te hablo en los años que yo estaba con más actividad, también. Pero si me llegás a decir que en una foto que yo hice el epígrafe, que te gustó el epígrafe, interiormente me pongo un pavo real. Porque a mí lo que me gusta más que nada es escribir. La gráfica. Pasa que cuando pude zafar, porque se absorbe. Y sí, tenés que estar todo el día con las noticias. Además, no podés pasar indiferente por ningún lado. Vos ves algo y yo te digo la verdad, para mí todo es nota. Todo. Yo vivo buscando una nota. Que la usaré hoy, la usaré mañana, dentro de 10 años. Yo busco permanentemente la nota. Yo no soy periodista de estar buscando la noticia, ni la primicia, la pelota porque soy muy arrogante. Sí, porque eso requiere requiere una... Yo, por ejemplo, viste que hay gente que te dice, puta, yo nací 20 años antes, porque ahora se gana más guita. Si yo hubiera nacido 20 años después, no laburo en esto, ni loco. Claro, porque ahora son otras disposiciones. Tenía que andar como loco. Yo salía del laburo, iba, ya te digo, a torrantear, el ocio ese creativo, las pelotas que me llaman, que es significativo del vago que va a chupar y a cagarse, dice todo. A jugar a las cartas. No, a jugar a las cartas no, pero, qué sé yo, es tan lindo charlar. Pero un montón de veces de ahí a la escuela, del colgado, que no el guardapolvo, es normal. Yo tengo profesoras una sobre todo en especial, que me mandaba, pobrecita, murió la mujer geriátrica, con una letra chiquita que parecía de imprenta, pero preciosa. Trabajaba el marido del escribano. Y me decía, te recuerdo siempre, somnoliento. Somnoliento no, dormido. Yo iba dormido. Yo teníamos muy buena relación. Bueno, pero después me iba cuando dejé de estudiar, escucharon a la mierda por falta, no sé por qué, yo terminaba y me iba a dormir. No te digo al alba porque yo siempre esquivé, me hace mucho mal la salida del sol, no, nunca la quise ver. Sí, me termina de voltear, una palabra eso, ¿no? Pero siempre tarde, pero yo dormía hasta mediodía o hasta la hora que salía de la cama, porque yo estaba a las 2 de la tarde. ¿Te das cuenta? Entonces, a mí nunca me abrumó el trabajo. Yo he llegado a tener 17 trabajos en Buenos Aires. Ojo, partiendo de una base. Yo, por ejemplo, había hecho un arreglo con
Radio del Plata, después de haber sido jefe de deporte, que transmitimos fútbol un par de años, después dejé, pero seguí en el informativo con Sergio Villarroel, que era un fenómeno en televisión, en cordobés. ¿El padre de Villarroel? Claro, claro. Yo con Radio del Plata había un arreglo. Yo salía todos los días en el informativo que iba de 7 a 8. No a las 8 entraba Radio Belgrano. Entonces lo que tenía que hacer era venir un poco antes. Quedaba cerca una radio de la otra, una que era en la Avenida Santa Fe, y Ayacucho y la otra en Arenales, en Uruguay Arenales. Había que usar la plaza Vicente López y está buena. Pero ¿qué pasaba? Si yo quería grabar, podía grabar para el informativo, pero tenía que grabar después de las 11 de la noche. Se aseguraban que estaba cubierto todo lo que había sido en la víspera. Claro. Si no, iba en vivo. Y casi siempre iba en vivo, porque salía de casa a las 7 de la mañana, 7 menos cuarto, de Terterley. Y llegaba a 8 menos cuarto, 8 menos 20 a Radio del Plata, laburaba con Villarroel, y me iba caminando a Radio Belgrano, estaba de 8 a 12. ¿Cierto? Entonces yo, ahí ya te dije 1 y 2. Salía de Radio Belgrano y me iba a la cancha de pelota. Porque yo, todos los santos días, de lunes a viernes, las 3 horas en la cancha de pelota no me las quitó nadie nunca. Yo, algunos laburos que me decían, ¿que querés poder grabar después de mediodía o a la noche? No, a la noche. Después de mediodía yo, desde mediodía a la 1 hasta las 4 en la cancha de pelota. Pero yo tenía grabaciones. Es aquello, andá y fijate, mira, vení, ¿no? Te voy a mostrar. Bueno, alguna figura. Y yo ahora voy conociendo un poco más con este trabajo que estoy haciendo. Mira, este es Jacoso, este es estilizante, este es grabante, este es bajo separo, esto es lo que hacía sobre los este es estilizante, no, este aquí. No, le pusieron la cosa del pan y del tipo. Sí, el pan. No, esta es la petrona de Gandulfo, la cocinera. La petrona. Este es estilizante, este es Jacoso, este es interpretado. Este soy yo. Este es Merellano. Por acá está otro que te va a asombrar. Este no es Calviño, este es Calviño. Calviño después de trabajar acá. Este es Merellano. Merellano hicieron a vos. ¿Cómo dice en el lugar? La opinión. Hemingway, Sí. Merellano. Este es Merellano. Este que está acá. Antes hablaba sobre política. Este era un fenómeno. Este era Corbacho. Este era el 17 de octubre. En Radio del Estado, porque Radio del Estado era la cabecera de la radio del Estado todavía. El 17 de octubre. Empezaba. Hoy es un día histórico en la vida socioeconómica y social del país. Económica del país. Empezaba a decir que la movilización de las masas, las pelotas. Y ahí también tenemos una nada. ¿Cuál? Aquello. Sí. Ah, no, como que era pica. Ah, sí, claro. Sí. ¿Qué facha? Ahora. Sí, mucho. Y esa fue la que dicen que en el polideportivo, las que están allá, esas 3 juntas. No, esa creo que es. No, ahí estamos con el choro. Esa sí. era lo que hacía la piba de Letelier, la que tiene la agencia de disco. Sí. Hacía en el Colón, lo hizo el Tronador, hacía una vez por año, lo traía con leche, y entonces ahí le entregaban premios. No, yo no veo. Sí, entonces, te quería decir esto. Esa, por ejemplo, esa era, viste que dice La Mañana Radio. Sí. Ese era un programa que nosotros grabábamos En el 78. 78 o 77, no sé. Grabábamos nosotros lunes y jueves. No había un programa, con esa gente no había ningún programa en Buenos Aires, porque claro, de música hablaban Merellano y Calviño, Claro. de cine hablaba Jacoso. Un prestigio. Sí, la Petrona, Fioravanti, Moro, que ya estaba echando la pelota con el tenis en esa época. A mí me mandaron,
sin saber un carajo de tenis, yo fui a hacer Wimbledon en el 77 y fui a Forest